Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy quiero que hablemos de las consecuencias de haber tenido una relación con una persona narcisista en cuanto a nuestra siguiente relación sentimental. Está claro que haber tenido una relación sentimental con una persona tóxica, como podría ser una persona narcisista, resulta algo tremendamente devastador para la persona que lo sufre. El resultado de esto es que nos encontramos con una persona rota en mil pedazos que debe volver a edificarse desde la base, de nuevo. Por mi experiencia personal y la de un montón de personas con las que he hablado acerca del trastorno de la personalidad narcisista, cuando nos topamos con nuestra primera relación con una persona con este tipo de trastorno y nos implanta su veneno, es como si sembrara en nosotros una semilla malvada que tiende a hacer que nos sintamos atraídos en un futuro por personas con este tipo de trastorno. Es algo que parece realmente inexplicable, pero es como si después de haber estado con esta persona con el trastorno narcisista y habernos convertido en verdaderos cadáveres emocionales, otros narcisistas pudiesen olfatearnos y olernos en la distancia para volver a acercarse a nosotros con la intención de devorarnos. Son como verdaderos buitres emocionales. Justo en este punto es donde resulta realmente vital el formarnos y el obtener una gran cantidad de información acerca del trastorno de la personalidad narcisista que nos permita detectar comportamientos tóxicos, banderas rojas y todas esas técnicas de manipulación que nos puedan permitir desde una etapa bien temprana de la relación a prevenir futuros abusos con personas con este trastorno. Sobre todo esto es importante para aquellas fases de la relación donde nos sentimos más frágiles, más débiles y más vulnerables, como tiende a ser cuando hemos descartado a esta persona o el narcisista nos ha descartado. Por eso es probable que rápidamente o con muy poco tiempo tiendan a acercarse otras personas con este tipo de trastorno, por lo que debemos conocer cuáles son todas esas banderas rojas y cómo se comportan estos vampiros emocionales para implantar un estricto contacto cero y salir corriendo cuanto antes de esa relación. Como te decía, después de toparnos con el primer narcisista, es muy frecuente que tendamos con el tiempo a fijarnos en otra persona que tiene los mismos hábitos y la misma forma de entablar una relación con otra persona. Además, me atrevo a decir que incluso en muchas ocasiones tendemos a que nuestro nuevo narcisista se parezca incluso físicamente y en la forma de hablar, de vestir a nuestro primer narcisista. ¿Casualidades de la vida serían entonces esto? Pues déjame decirte que desgraciadamente no hay casualidades. La mayoría de las cosas que pasan en esta vida siempre pasan por algo y a causa de algo. El caer constantemente en relaciones abusivas, tóxicas o con narcisistas muchas veces esconde una herida interna o un trauma que llevamos arrastrando desde nuestra etapa temprana. Pero bueno, no quiero que nos centremos en eso ahora y lo veremos posteriormente en otro vídeo, porque sé que necesitas respuestas y para eso estamos aquí. Como te dije al principio, si con el tiempo tendemos a fijarnos en otra persona una vez que hemos acabado con la persona narcisista, es muy probable que debido a la herida interna de la que te he hablado y la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos actualmente, es muy probable que si nos fijamos rápidamente en otra persona, esta persona también sea narcisista. Por un lado, debido a esa herida interna que tenemos, tendemos a buscar el mismo patrón de persona una y otra vez. Por otro lado, tendemos a buscar a alguien o a algo que se asemeje a aquello que hemos perdido. Trataremos de buscar un sustituto para ese gran vacío interno que deja el tener una relación con una persona narcisista. De ahí que
como los narcisistas suelen seguir siempre el mismo patrón de conquista en todas sus relaciones, tendamos a sentirnos atraídos por algo que pueda simular aquellos maravillosos tiempos que vivimos durante el love bombing con nuestro narcisista primario. Con todo esto que te estoy contando, de verdad que no quiero ni hacer que te entre el miedo ni que vivas con un trauma constante, desconfiando de que te vas a estar encontrando narcisistas y personas tóxicas a diestro y siniestro por la vida. Esto es tampoco es del todo así. Solo quiero ponerte en sobreaviso de una situación y un patrón que se repite bastante en las personas que hemos sido víctimas de narcisistas alguna vez en nuestra vida. Déjame decirte que lo más importante ahora mismo es que te centres en ti. Una vez que has acabado o te han descartado o has descartado tú, lo importante es que te centres única y exclusivamente en ti, en trabajar en ti, en potenciar tu autoestima, en engordar tu amor propio, en formarte sobre todos aquellos comportamientos y actitudes tóxicas que no debes permitir en una relación y como te he dicho en otros vídeos, en toda la información posible que puedas recabar acerca del trastorno de la personalidad narcisista, porque te ayudará a detectarlos precozmente y a poder salir corriendo de ahí cuanto antes. Una vez que tu autoestima, tu empoderamiento y tu capacidad de adaptación y de análisis estén más íntegras, te puedes permitir el lujo de acudir a algún tipo de psicólogo, psiquiatra, coach, terapeuta, etcétera, que te ayudará a escarbar en esas heridas internas que normalmente tenemos las víctimas de abuso narcisista, que nos hacen fijarnos en este tipo de personas. Y una vez que conozcas a esa herida, podrás curarla, podrás analizarla, podrás trabajar sobre ella y podrás cicatrizarla. Esto sin duda te ayudará a que elimines uno de los dos factores de riesgo que nos lleva a fijarnos en personas narcisistas constantemente. ¿Quiere decir esto que una vez que te han descartado no puedas conocer a alguien en unos meses, en unas semanas? No. De hecho, puedes estar abierto a tener una relación, porque yo soy lo que piensa que el amor siempre aparece y las relaciones más bonitas siempre aparecen cuando uno está más cerrado, y cuando uno no está buscando nada es cuando lo encuentra todo. Lo que hay que hacer es poner mucha atención en quién estamos conociendo y no dejarnos llevar únicamente porque nos regalen el oído con 4 piropos baratos, un poco de sexo de película o 4 cumplidos que nos los podría decir cualquier persona. Por tanto, debemos darnos a valer y debemos ser mucho más inteligentes a la hora de decidir dónde ponemos el corazón y con quién invertimos nuestros latidos. Y sobre todo, no aceptar como oro a gente que simplemente es chatarra vieja, que no vale ni para el desguace. Bueno, te invito a que sigas trabajando en ti siempre, a que le des like si te ha gustado este vídeo, que te quedes aquí conmigo en el canal para formar parte de esta familia que estamos construyendo, que compartas el contenido para que la gente que se ha topado con narcisistas en algún momento pueda estar prevenida de que es probable encontrarse con otro de forma temprana tras el primer descarte, y que me dejéis en los comentarios cualquier sugerencia sobre un nuevo vídeo y que me cuentes, por supuesto, tu experiencia si después de ser descartada por tu primer narcisista te has vuelto a encontrar con más narcisistas a lo largo de tu vida. Y sin más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, y hasta entonces te mando mucha fuerza, un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Adiós.